Hoy día, en el mundo cristiano, especialmente el mundo evangélico, estamos viviendo un tiempo de subjetivismo, de sentimentalismo. Nos guiamos por nuestras emociones muchas veces y muchas veces es inevitable. Pero no se nos puede olvidar una cosa, y es que tenemos la palabra más segura, profética, más segura, que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que es la espada que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y también Pablo nos advierte de una cosa, de que la escudriñemos, ¿verdad? Porque los cristianos de Berea, cuando llegó Pablo y expresó el Evangelio, conforme a la Biblia, estos cristianos no se conformaron, sino que abrían la Biblia y leían para ver si lo que decía Pablo estaba correcto. ¿Qué pasa hoy día? Que, como he dicho al principio, vivimos en un subjetivismo, en una corriente de sentimientos que nos guiamos más por eso que por Dios mismo, que por su espíritu. Y todo eso se corre la voz, se llega a una iglesia, se llega a otra, se llega a otra, y al final se ve como normal. Y ahí viene el problema. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo 24 que porque los discípulos en este contexto les dicen que le hacen una pregunta a Jesús y le dicen que qué ocurrirá en el fin de los tiempos, que qué señales habrá de su venida. Y lo primero que Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. Y esto me hacía a mí que pensar, porque Jesús no le advierte, luego sí es verdad que le advierte más adelante de las cosas que, las señales en el cielo que habría, los terremotos, guerras, rumores de guerra, es decir, las cosas naturales, ¿no?, que iban a suceder. Pero en primer lugar le dice, mirad que nadie os engañe. Y eso me hacía a mí que pensar, porque lo primero que vamos a ver en estos tiempos es el engaño. Y es lo que suele verse más común en estos tiempos, el engaño. Hoy día sabemos que con el móvil accedemos a muchísimas redes sociales en las cuales hay muchos predicadores, hay muchas doctrinas de todo tipo, hay corrientes de pensamiento que nos abruman y unos dicen una cosa, unos dicen otra, unos piensan esto, que si yo soy de Calvino, que si yo soy de Arminiano, Jacobo Arminio, que si yo soy de este, que si yo soy wesleyano, y hay muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de la palabra misma, nos olvidamos de la palabra de Dios, ¿no? Y vivimos en un tiempo de ignorancia que lo que quiero recalcar es que en estos últimos tiempos he visto que yo desde niño lo he podido experimentar en mi vida propia cuando he ido a algunos retiros o algunos campañas evangelísticas. He experimentado en mi propia vida cosas erróneas, ¿no?, que se le atribuían a Dios o a su espíritu, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando era niño que estaba en una reunión y todo el mundo pues estaba en el suelo riéndose y empezaban a reír todos sin motivo alguno. Y empezaban a reír, a reír, a reír, y eso se le atribuía al Espíritu Santo, que era la risa santa. La risa santa. Me acuerdo que estaba yo en el suelo y yo veía a mi alrededor todas estas cosas que estaban pasando y yo no sentía reírme. Pero empecé a reírme por seguir la corriente, por no querer desentonar y querer ser diferente, o me sentía más bien mal al no poder hacer lo que ellos hacían. Entonces imitaba lo que hacían estas personas. Pero yo decía en mi interior, no veo yo que esto
sea algo que Dios quiera transformar mi vida de esta manera, ¿no? Porque el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de una persona, ¿para qué? Pues ¿qué dice su palabra? Que viene para redarguir, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Y yo, en esa experiencia, no sentía arrepentimiento, ni sentía un redarguir de pecado o de justicia o juicio, sino un desenfreno, una cosa que salía extrabíblica, que no me aportaba nada. Pues como esa experiencia que os cuento, muchísimas más, ¿verdad? También recuerdo en X reuniones de conferencias donde se hacían talleres que se atribuían al Espíritu Santo. En estos talleres, me acuerdo que perfectamente, talleres que son recientes, no hace mucho tiempo, había uno en concreto que era para recibir el Espíritu Santo y se confirmaba con el don de lengua. Es decir, cuando salías de ahí, tú ya salías hablando en lengua. Y esas lenguas confirmaban que tenías el Espíritu Santo. Y que eras salvo, ¿no? También. Pero en todos estos errores doctrinales he aprendido, ¿no? He aprendido algo. ¿Y qué es? Pues lo que dice Jesús. Mirad que nadie os engañe, ¿no? Filtradlo todo por mi palabra. Porque aunque vengan muchos diciendo, aquí está el Señor, aquí está el Espíritu de Dios, tenemos que mirar nosotros con el filtro de la palabra de Dios, la lupa, que es la Biblia, ¿verdad? Y filtrar todo. ¿Acaso el Espíritu Santo nos confirma a través de las lenguas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto, hermanos? A mí me dice la palabra de Dios que cuando recibo a Jesucristo en mi corazón, estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Es decir, si yo tengo a Cristo, no tengo al Espíritu de Dios. Si estoy completo en Cristo, ¿acaso me falta su Espíritu? Tenemos que pensar, hermanos, en que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos completos. Es cierto que tenemos que crecer en gracia y sabiduría, como dice la palabra de Dios. Pero esa gracia y sabiduría se encarga el Espíritu Santo de hacerla en nuestras vidas y nosotros, ¿no? Con leer su palabra, con leer estudios bíblicos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos con el tiempo adquiriendo esa sabiduría y ese crecer en gracia. Pero no estoy incompleto, porque cuando yo recibo a Jesús, estoy completo en Él. Y esa es la diferencia que tenemos que tener. Entonces, todo lo tenemos que filtrar por la palabra. No nos podemos dejar engañar por las cosas que vemos u oímos. Tenemos que ser, volvemos a lo mismo otra vez, como los cristianos de Berea, que escudriñaban la escritura para ver si todo era cierto o no. Entonces, el tema de las lenguas, que es un poco complejo a nivel doctrinal, no solo porque yo recibo al Espíritu de Dios cuando tengo a Cristo en mi corazón, sino porque las lenguas en sí eran idiomas, no eran unas palabras sin sentido, ni galimatías, que carecían de significado, sino eran un idioma humano real que Dios daba a una persona en concreto para poder extender el Evangelio a personas de diferentes regiones que había, por ejemplo, en Corintio, cuando se reunían en la iglesia, porque venían de muchas regiones, de muchos lugares, como dice la palabra de Dios, y Dios utilizaba las lenguas humanas para poder llevar el Evangelio y extender su palabra a otros lugares.
Lo mismo que sucedió en la Torre de Babel, cuando empezaron las diferentes lenguas que hoy hay, ¿no? Pues ahí sucedió que había también intérpretes que Dios daba ese don para poder interpretar estas lenguas. Es muy diferente a lo que hoy vemos en las iglesias, muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias carismáticas, en las que se le atribuye el don de lengua a unas palabras sin sentido que con algunos textos mal entendidos de la Biblia corroboran diciendo que eso son lenguas angelicales. Creo recordar que en 1 Corintios 13 es donde habla Pablo acerca de este texto, en el cual dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Es como diciendo en el contexto, diciendo: si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, aquí no estamos viendo que Pablo se esté refiriendo a unas lenguas angelicales, sino que se está refiriendo a una hipérbole, a una exageración de algo que está expresando acerca del amor. Si no tengo amor, de nada me sirve. Si yo hago cosas muy grandes y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que pasa es que los cristianos nos encerramos en un texto y no leemos el contexto. Porque si nos vamos un poco más adelante, Pablo sigue hablando, sigue hiperbolizando. Pablo sigue exagerando en todo ese contexto de ese versículo. Pablo sigue diciendo: si yo trasladase los montes, si yo pusiera mi cuerpo para ser quemado, si yo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí vemos como Pablo sigue exagerando, exagerando, exagerando. Y luego, hermanos, ¿cómo hablan los ángeles? Porque aquí vemos hermanos que dicen: ¿ves? Las lenguas angélicas. Pero sabemos que no podemos no podemos salir de la escritura y poner nuestra propia opinión, ¿verdad? Y si solo nos guiamos en la palabra de Dios, ¿cómo nos podemos hacer esa pregunta? ¿Cómo hablaron los ángeles a través de la escritura? Pues a mí un texto que me viene, por ejemplo, es cuando las mujeres iban al sepulcro donde estaba Jesús y se encuentran con dos hombres de vestiduras blancas. ¿Cómo le hablan estos hombres a estas mujeres? Sabemos que estos hombres, al verlos, estas mujeres se asombraron y tuvieron temor, ¿no? Porque vieron a dos hombres con vestiduras resplandecientes. Y seguro que si lo hubiéramos visto tú y yo, seguro que también temblábamos de miedo y por eso que nos transmitirían, ¿no? Esa impresión. Pero ¿cómo le hablaron? ¿Le hablaron en lenguas angelicales, hermano? ¿O le hablaron en una lengua que ellos entendían? Una lengua que seguramente sería el hebreo, ¿no? Y que ellos podían entender perfectamente. En ningún texto en la Biblia me menciona un ángel que haya hablado en una lengua diferente, sino una lengua en la que era entendible según la región y según la persona a la que el ángel quería comunicarse. Tan sencillo como eso. Pero hoy día, volvemos a lo mismo, vivimos en una corriente de subjetivismo, una corriente de sentimentalismo, de sentires, y vale más lo que yo siento que lo que la palabra de Dios me dice. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque cuando nos salimos de la palabra de Dios, por muy bonito que parezca el predicador, o muy lleno de Dios que tú creas que está, si se sale de la Biblia tenemos que apoyarnos en lo que dijo Pablo. Dice: si un ángel del cielo, fijaos que aquí Pablo no nos está diciendo una persona de poco rango, nos está diciendo si un ángel del cielo, o si yo o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Fijaos qué grave, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo.
Sin embargo, hoy día parece que hemos perdido esa conciencia y esa reverencia ante eso. Ya vemos cualquier cosa y la atribuimos como que es de Dios, pero no lo filtramos con la palabra de Dios. Y ahí está el problema, y ahí es donde volvemos a lo mismo al principio de este vídeo, que es cuando os dije lo que decía Jesús: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En segunda de Pedro creo que también dice que habrá muchos falsos maestros, ¿no? Falsas doctrinas, ¿no? Y hoy tenemos que tener mucho cuidado. Pasa lo mismo como apóstoles, ¿no? Y profetas. Hoy día el ministerio apostólico y profético está muy de moda. Es raro que no vaya a visitar una iglesia o vaya y venga algún profeta o algún apóstol, ¿no? O haya algún apóstol en alguna congregación, siempre, casi siempre, ese ministerio resurge por ahí, ¿verdad? Pero, ¿acaso lo estamos filtrando con la palabra de Dios, hermano? ¿Sabemos acaso quiénes son los profetas y quiénes son los apóstoles de verdad? ¿Hemos aprendido esa lección ya o todavía somos como niños y tenemos que beber leche todavía? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Pues si nos vamos, por ejemplo, a los profetas, desde el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesucristo, todos los profetas que había en el Antiguo Testamento apuntaban a una sola cosa, que ya todos sabemos, y era a Cristo. La máxima revelación que tiene la palabra de Dios, ¿cuál es, hermano? ¿Me lo podéis decir? Sabemos que es la Biblia, sabemos que es Cristo. Cristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la máxima revelación. Entonces, cuando Cristo viene, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo se cumplen en él. Es decir, la profecía culmina con la llegada del Mesías, ¿no? Con la llegada de Jesús. ¿Acaso hoy día puede haber profetas, hermano? Si ya Cristo ha sido revelado. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia, hermano. La tienes ahí en tu estantería. El problema es que no la abres. No, es que yo ahora viene el profeta que han invitado aquí a mi iglesia y quiero que me diga una palabra bonita. Recuerdo una vez, hermanos, que yo estuve en mi iglesia local hace ya unos años. Invitaron a un supuesto profeta que venía allí a la congregación para bendecir a la iglesia, tal y cual, ¿no? Cuando llegó este profeta, yo estuve ahí en esa reunión y se hizo una fila. Nos pusimos en fila para que este profeta nos diera una supuesta palabra de Dios, ¿no? Cuando llegó a mí, recuerdo que tenía una camiseta con líneas verticales. Mi hermano llevaba una camiseta con líneas verticales así, parecían como cuerdas, ¿no? Y este hombre me dijo: yo veo cuerdas en tu vida, veo que vas a ser un gran músico y que va a alabar a Dios por todas las naciones y que va con ese instrumento lo va a adorar. Hermanos, no toco una guitarra ni con un palo. No me gusta la música, hermano. Bueno, me gusta la música, pero no me gusta tocar los instrumentos. No es mi don, hermano. ¿Y ese hombre acertó en lo que dijo o se equivocó? Hermano, basta ya de tanto profeta y de tanto apóstol. Si queremos que Dios nos hable, abramos nuestras Biblias, hermano. No se trata de que hoy venga un supuesto profeta a darte una palabra de Dios y que tú la tomes. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con que no te engañe. Los profetas ya culminaron con la llegada de Jesucristo. Esa fue la última profecía, la que tenemos. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ahí es donde no nos equivocamos.
Pero claro, al ser humano nos gustan las nuevas revelaciones, ¿verdad? Nos gusta que nos digan una cosa bonita. Y ojo, hermanos, os digo una cosa también importante. Muchas de las profecías que se hacían en el Antiguo Testamento cuando el profeta guiaba al pueblo, casi siempre era para exhortación, hermano. Era para darle una reprimenda al pueblo, porque ya sabemos que a lo largo de los tiempos el pueblo de Dios ha sido obstinado, ha sido siempre duro, ¿verdad? Como una roca. Ahí lo vemos con la salida de Egipto, como estuvieron 40 años por el desierto cuando tenía que haber sido nada. Y vemos ahí su obstinación y nos vemos a nosotros mismos en eso, ¿no? No tiene que ser el pueblo de Dios, ahí me veo a mí. Pero, ¿qué pasa? Que hoy día queremos una palabra bonita, pero eso era lo que hacían los profetas, hermano. Los profetas exhortaban al pueblo. ¿Cuándo ha venido un profeta a tu iglesia, un supuesto profeta, a exhortarte? A decirte, hermano, tienes que arrepentirte. No estás bien. Casi nunca. Siempre es que si va a tocar instrumentos, que si va a ser un gran siervo de Dios, que si va a ir por las naciones, cuando no vas ni a tu vecino, hermano. No le predicas ni a tu vecino y yo me meto el primero. Entonces, ¿qué queremos? ¿Gloria o queremos la verdad de la Escritura? Ahí es donde está el filtro, hermano. Y los profetas. Pasa lo mismo con los apóstoles. ¿Qué pasa con los apóstoles? Hoy levantamos una piedra en nuestra iglesia y salen 20 apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? Pues en la Biblia, hermano. Y son 12. ¿No hay más? No hay más apóstoles, hermano. Para ser apóstol necesitaba unos requisitos. En este caso son 3 requisitos. Los requisitos eran haber sido escogido por Jesús mismo, haber sido llamado por él. Como ya leemos en los evangelios, Jesús escogió a los 12. Otro es haber visto a Cristo resucitado, ¿no? Es otro de los requisitos para el apóstol, haber visto a Jesús resucitado. Y otro requisito era haber hecho los milagros, ¿no? Que Dios encomendó hacer a los apóstoles. Los milagros dice que en mi nombre haréis cosas mayores. Y ojo, eso no se refiere a nosotros. Muchas veces no sabemos diferenciar las cosas que Dios tiene para cuando Dios habla a sus apóstoles y cuando Dios habla a nosotros. Es diferente, hermano. El trato que Dios tuvo con sus apóstoles es diferente a nosotros. La sombra de Pedro sanaba. Hoy día tu sombra sana a alguien, hermano. Si somos sinceros. Esos son los milagros que dice el Señor que haréis más cosas grandes en mi nombre, pero se estaba refiriendo a sus discípulos. Hay otro texto que dice que Pablo, no recuerdo bien dónde está, dice que toca unos trapos y le dice, llevad estos trapos a ese enfermo y se sanará. Hermano, hoy día tú coges un trapo y se lo llevas a alguien y se sana. ¿Acaso Dios no te está ahí confirmando que esos milagros eran diferentes a los que tú y yo hacemos? Porque Dios sigue haciendo milagros, claro. Pero Dios hace milagros y es soberano y hace lo que Él quiere, pero lo hace con orden. Y lo hace respetando la palabra de Dios. Porque Dios no se contradice, hermano. Entonces ahí vemos la diferencia que hay muchas veces, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios y no ser engañados y no creernos todo lo que nos dicen. Entonces los apóstoles estamos viendo que tienen requisitos. Y lo más fundamental, valga la redundancia, porque ahora voy a decir esa palabra otra vez, es que el fundamento lo pusieron los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento que pusieron los apóstoles, hermano? La palabra de Dios que hoy día puedes leer tú tan ricamente. Cuando tú lees la Biblia y lees las cartas de Pablo, las epístolas y las cartas de Pedro, etcétera, Santiago, todos los apóstoles, todo eso fue un fundamento que se puso que nadie puede volver a poner. Si hoy día hubiera apóstoles, hermano, si hoy día hubiera apóstoles, ese poder que se le da, por así decirlo, a un apóstol, esa
esa doctrina del apóstol podría volver a ponerse, ese fundamento se podría volver a poner. Es decir, si yo me considero apóstol, yo podría seguir escribiendo la Biblia. Podría poner la carta de José Manuel, 1 o 5, y escribirla, y que eso se llevara a todas las iglesias. Porque como yo tengo la autoridad del apóstol, pues yo puedo escribir cartas igualmente. Pero no, ¿por qué no? Porque el fundamento se pone una sola vez y sobre ese fundamento se va edificando. ¿Y quiénes son los que edifican? Pues los profetas, pues los maestros, evangelistas y pastores, ¿no? Son los que edifican. Y los profetas y los apóstoles son los que pusieron el fundamento. Los profetas culminaron con la llegada del Mesías, con Jesucristo, cuando ya era la profecía de las profecías, que estaba ya ahí, encarnado, ya se cumplió con él. Y los apóstoles, cuando ya la palabra, el canon bíblico se cerró, ya no había nada que fundamentar, hermano, porque ya tenemos la palabra de Dios. Ya no puede haber ningún apóstol. Es cierto que puede ser que me digáis, bueno, pero es que también estaba Bernabé. Pero es que en la Biblia también aparecen otros apóstoles y aparecen otros profetas. Y las profetisas, las hijas de Felipe. Pero ¿y este tal apóstol también? Bueno, hermano, eso era el tiempo apostólico. Eso era en el tiempo apostólico, donde aún el canon bíblico no estaba cerrado, hermano. Todavía estaba el canon bíblico abierto. Un ejemplo. Cuando estas personas estaban todavía de apóstoles y profetas, eran testamentos orales. Ellos llevaban la palabra a la iglesia, hermano. Todavía estaba la Biblia abierta. No estaba cerrado el canon. Todavía se estaba escribiendo la Biblia. Por eso había ese ministerio aún, porque todavía estaba vigente. Pero ya que hoy día en nuestros tiempos tenemos el canon bíblico cerrado, ya no hay ningún profeta, ningún apóstol, hermano. Eso es muy claro. Y tenemos que tener mucho cuidado que no nos engañen con estas cosas, porque hoy día llevamos muchos años en la iglesia y aún no hemos aprendido estas cosas. Y yo me meto el primero, porque yo hasta hace poco no lo he aprendido. Pero lo estoy aprendiendo y le doy gracias a Dios por aprender muchas cosas que estoy aprendiendo, ¿no? Y si me equivoco, pues que me corrijan también. Estoy dispuesto a ser enseñable, ¿no? No me obstino, no soy obstinado. Quiero seguir aprendiendo y bien, ¿no? Pero yo lo primero que hago es que le digo a Dios, le digo, Señor, yo solo quiero glorificarte, no quiero glorificarme a mí. Y quiero tener una doctrina que te glorifique a ti. Porque yo esto no me sirve a mí para gloriarme de que yo soy un erudito, ni que soy aquí un sabio, ni nada. Esto es simplemente para glorificarte a ti y que tu palabra sea, como dice la Biblia, que no esté adulterada, ¿no? Que sea una palabra, una doctrina sana que podamos alimentar a los demás bien. Que te comas un buen bistec y un buen filete y que te alimente. No que te comas un filete lleno de agua y lleno de subjetivismo y lleno de cosas que al final no te van a alimentar, ¿no? Sino que sea algo consistente. Entonces, hermano, basta ya de tanta falsa doctrina que tenemos actualmente, porque es cierto que muchas veces nos da cosa desde nuestra iglesia hablar de estos temas, porque ¿sabéis por qué, hermanos? Porque son tantos años que hemos vivido con ello. Cuando una mentira se vive muchos años, se acepta como verdad, ¿sabéis? Y cuando ya se acepta esa mentira como verdad, cuesta mucho desarraigarse de esa mentira. Y muchas veces desde un púlpito nos da miedo expresar estas cosas porque el hermano que lleva muchos años con esa mentira lo podemos herir o podemos... Pero por no herir el hermano, hermanos, acepto una mentira.
Dice la palabra de Dios que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? ¿Qué me encomienda el Señor? Que predique una mentira o que predique la verdad, aunque duela. Yo veo claro que la verdad siempre vence. Entonces tenemos que siempre, aunque nos cueste, es cierto que hay que decir las cosas con cariño, ¿no? No tenemos que ser ásperos, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Y yo considero que todas estas cosas que por años estamos errados, estamos viviendo esta corriente, ¿no? Falsa. Y tenemos que despertar, hermano. Tenemos que despertar a un despertar doctrinal, correcto, porque llevamos muchos años con estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas, y muchas veces hoy día se aceptan todavía en el tiempo que estamos en nuestra iglesia, y es grave porque lo aceptamos como correcto. Y el subjetivismo, como he dicho y repito tantas veces, es algo que de nuestra carne. No es algo que salga de Dios, es algo del sentimiento de nuestra propia mente y nuestro propio corazón. Y que dice la Biblia de nuestro propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Por eso cuando yo siento un sentir, valga la redundancia, de que Dios me está poniendo en mi corazón, de que Dios me está diciendo esto, hermano, cuidado. Si tú quieres hablar a la iglesia y edificar a la iglesia, coge la Biblia y lee un texto de la Biblia. Te aseguro que no te vas a equivocar. Porque ahí la está edificando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Yo no puedo, ya no hay nueva revelación. No hay nueva revelación. Yo no puedo de mí mismo sacar algo para bendecir a la iglesia por mí mismo. Es cierto que yo puedo bendecir, yo no soy un robot, puedo decir, con mis palabras bendecir a la iglesia, pero ojo con decir Dios me ha dicho. Una cosa es decir, yo os digo, con mi propia voz, y bendecir de mi propia parte, y otra cosa es poner a Dios. Esa es la diferencia, hermano. Yo puedo bendecir la iglesia con mi propio sentir, de decir, yo como José Manuel os bendigo porque estáis haciéndolo bien conmigo, somos como una familia y siento ese arrope y ese amor que me estáis transmitiendo. Y bendecir a la iglesia, claro que sí. Pero es muy diferente decir eso a decir Dios me dice. Porque cuando eso lo atribuimos a nuestras propias emociones, ya nos estamos equivocando. Si tú quieres hablarle a la iglesia de parte de Dios, abre la Biblia y entonces no te vas a equivocar nunca, porque la Biblia es suficiente. Lo que pasa es que parece ser que muchas iglesias queremos hacer como otras religiones que tienen la Biblia y aparte tienen el libro del Mormón. Tienen la Biblia y tienen la Atalaya. Tienen la Biblia y tienen esto. ¿Os dais cuenta? Queremos siempre añadir a la obra que hizo ya el Señor. Queremos añadir no solo en la doctrina, sino en la salvación. También añadimos, es que yo para ser salvo tengo que... Yo sé que Dios salva, Jesucristo me ha salvado, pero también tendré que hacer algo, ¿no, hermano? Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Ya no tienes que hacer nada. Es cierto que las buenas obras salen ya de antemano. Si tú has sido salvo, esa obra se completará, porque dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9 en adelante, y el 10 también, dice que por gracia somos salvos mediante la gracia por medio de la fe, ¿no? Y dice, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. Si la fe que hay en ti es un don de Dios, no es tuya, porque dices que tú tienes mucha fe. Si no es tuya, si Dios, cuando murió por ti en la cruz, compró a través de su sangre tu salvación y la fe. Lo hizo todo, hermano. Incluso en el versículo 10 de Efesios, el 2:8 en adelante hasta el 10,
dice que las buenas obras que tú estás haciendo han sido preparadas de antemano para que anduvieses en ellas. Ni aun esas obras que tú estás haciendo te pertenecen, esas buenas obras. No te puedes atribuir a que esas buenas obras estás haciéndolas, José Manuel, que mira, que soy muy bueno y yo estoy haciendo estas obras porque es que eso... Es que yo desde que era niño he sido así. He tenido esos sentires, he ayudado mucho a la gente. Desde que soy niño siempre he tenido eso, ¿no, hermano? Esas buenas obras no son tuyas, son de Dios, que Dios las ha puesto en ti, que es muy diferente. Cuando Dios... Todo lo bueno, tenemos que concienciarnos que todo lo bueno que hay en nosotros no viene de nosotros. Si ya eso nos concienciamos de eso, entonces ya nos damos cuenta que no tenemos nada bueno. Si hay algo malo en ti, entonces sí es tuyo. Pero lo bueno es de Dios, ¿me entendéis? Lo bueno es de Dios, que es la diferencia. Por eso nuestra salvación es de Yahvé, como dice la palabra de Dios. Ni nuestra salvación es nuestra, porque Él lo ha hecho todo. Él ha hecho todo, Él me ha salvado y esas obras que yo hago son preparadas de antemano para que anden en ellas. Fijaos qué sencilla es la palabra de Dios. Y nada, y ya para terminar, pues simplemente con todos estos temas ahora hablando de la salvación, no, porque muchas personas he querido sacar este tema porque yo me he criado en un ambiente en el que se pensaba que la salvación se perdía. Entonces tú salías a la calle y cuando pecabas, ya decías, mira, hoy, en el día de hoy he perdido la salvación 3 veces y ahora me arrepentiré y la volveré a ganar. Y mañana, yo creo que mañana la perderé otras 6 veces o por ahí y tendré que pedirle otra vez perdón al Señor para volver a ganar mi salvación, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el nuevo nacimiento es irreversible, hermano. El nuevo nacimiento se nace solo una sola vez. Y es cierto que volvemos a pecar, pero como dice la palabra de Dios, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, ¿no? Y es cierto que pecamos muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Como dice la Biblia. Pero cuando tú eres salvo, siempre vas a ir a Jesucristo para que Él te perdone, siempre. Siempre vas a ir a Él, porque sabes que es en Él donde está el perdón, ¿no? Y yo siempre me he criado en un ambiente en eso, en el que estaba uno asustado porque perdía la salvación, porque, como dice, hay muchos textos en la Biblia que se malinterpretan, como pasa con muchos textos, y en este caso, pues, la salvación es uno de ellos, ¿no? Y hay un texto que dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y cosas así como si dependiera de mí, ¿no? El cuidarla. Pero ese texto quiere decir otra cosa totalmente diferente que como si me pusiera a explicar aquí todos los textos, pues no terminaría porque eso me extendería un montón, ¿no? Pero por hablar de este texto se está refiriendo a la salvación que te puede, al mensaje que te puede salvar, ¿me entiendes? Es decir, cuando dice el texto, hay un texto que dice, a ver si lo recuerdo, dice, el texto dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? La cual ha sido anunciada primeramente por el Señor y luego por vuestros hermanos? Creo recordar que dice así, no exactamente, pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Y aquí vemos, dice, ¿ves cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ves? No podemos descuidar la salvación. Y ahí, si la descuidamos, la vamos a perder, ¿no? Pero aquí lo que está, por decir un texto y no alargarme mucho más, mencionar este texto, lo que se está refiriendo en cómo escaparemos si descuidamos una salvación, la cual, fijaos, este contexto, está hablando de la salvación, la cual, habiendo sido anunciada, ¿qué es lo que se anuncia, hermano? Se anuncia un mensaje. Cuando un pastor está en un púlpito, está anunciando un mensaje y abre la Biblia, ¿verdad? Está hablando la palabra de Dios. Entonces aquí el descuidar no está diciendo que descuides tu propia salvación, porque hay muchas personas que van a la iglesia
nuevas, por ejemplo, que todavía no tienen la salvación. ¿Cómo van a descuidar la salvación si todavía no la tienen? Fijaos cómo este ya va tomando forma, ¿verdad? Entonces, este texto lo que está dando a entender es que no descuides ese mensaje que te puede salvar. El mensaje del pastor que en ese mismo momento está abriendo la Biblia, está hablando la palabra de Dios, ¿no? Y que ese mensaje te puede salvar. Que no descuides ese mensaje que te salva. No la salvación en sí, puesto que tú eres nuevo y todavía no tienes la salvación. No la tienes porque no la has recibido. No la has recibido todavía porque eres nuevo. Estás escuchando el mensaje. Y ese mensaje que estás escuchando no lo descuides. Eso es lo que se está refiriendo ese texto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Lo malinterpretamos todo, sacamos los textos fuera de contexto, creamos un pretexto a nuestra imagen y semejanza, como suele pasar siempre. Y ese es el problema de hoy día, la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el estudio exhaustivo de los textos que engloban un contexto, no solo del mismo texto en general, sino cultural, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la cultura de la época, las costumbres, las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la hermenéutica y sería muy bueno poder también estudiar todo eso, porque el estudio de la hermenéutica no hace una correcta interpretación bíblica. Y con el tema de la salvación pasa eso. Muchas veces atribuimos textos bíblicos a que se pierde la salvación cuando solamente estamos sacando de contexto un texto que no tiene nada que ver, ¿verdad? Luego hay otro texto que dice, Señor, hay muchos que este texto afirman como que, ¿ves? Estas personas han perdido su salvación, pero fijaos qué detalles os voy a contar yo ahora para que vosotros podáis entender al mismo tiempo que yo también estoy entendiendo cada día, que no soy aquí un experto, sino que soy humildemente hablando un ignorante muchas veces en muchas cosas todavía y que necesito todavía aprender muchísimo y todavía soy como un bebé no espiritual y gracias a Dios que Él lo que Él me ha dado, yo quiero compartirlo con vosotros y porque ni es mío, todo es de Él, ¿no? Y este texto dice, pues como he dicho, perdona, se lo mencionan mucho las personas que piensan también en que la salvación se pierde, ¿ves? Como dando a entender que estas personas perdieron la salvación. Pero fijaos qué detalle os voy a contar, ¿no? El texto dice, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre sanábamos a enfermos. Y entonces Jesús dice, y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fijaos qué detalle más importante aquí en este texto, y es que aquí muchas personas dicen porque estas personas perdieron la salvación, ¿no? Porque en aquel tiempo mira las cosas que hacían, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, hacían estos milagros, ¿verdad? Pero qué curioso que Jesús le dice nunca os conocí, y aquí ya nos destroza nuestras opiniones y nuestra mente, ¿no? Porque al afirmar Jesús que nunca os conocí, aun cuando estaban estas personas haciendo esos milagros, esas supuestas sanaciones o esas liberaciones y estas cosas grandes, ¿no? Supuestamente de parte de Dios, Jesús no los conocía. Y me dirán algunos, ¿cómo que no, hermano? Mira todo lo que hacían, ¿cómo no los va a conocer el Señor? Si en ese tiempo mira cómo estaban, ¿no? Cómo ellos servían a Dios y con ese poder y con esas cosas, pero se nos olvida la Biblia una vez más, volvemos a nuestro subjetivismo, a nuestras emociones y a nuestras cosas y olvidamos que dice Jesús, nunca os conocí, ni aun cuando hacíais esas cosas os conocí, porque nunca fueron salvos, hermanos.
¿Cómo iban a tener estas personas la salvación? ¿Cómo la iban a perder si nunca fueron salvos? Por eso pasa con el hijo pródigo, es una parábola que muchas veces los cristianos interpretamos que cuando el hijo pródigo estaba comiendo de las algarrobas, de los cerdos, y estaba en esa situación, ¿no? Estaba ya perdido y si se llega a morir ahí en ese tiempo, pues ya se hubiera ido al infierno y hubiera perdido su salvación, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de que aún en esos momentos que Dios es soberano y todo lo ve y Él sabe hacer las cosas, ¿no? En esos momentos cuando estaba con los cerdos este hombre, era salvo este hombre. Él no había perdido su salvación porque Dios tiene cuidado de nosotros y tiene el control. Estaba pasando por un proceso que es muy diferente. Lo mismo que tú y yo en nuestra vida cristiana, con el tiempo podemos pasar algún proceso que Dios quiera, ya sea enfermedad o ya sea un momento más bajo de tu vida de espiritualidad o de no sé por qué proceso te hará pasar a ti Dios, ¿no? Pero este hombre, el hijo pródigo, estaba pasando por un proceso, ¿no? En este caso de pérdida, de verse despojado, de verse con la necesidad, con el frío, con el hambre, de tenerlo todo a no tener nada, ¿no? Y ese proceso le hizo recapacitar y valorar lo que antes tenía, ¿no? No es que haya perdido a su padre, su padre no lo perdió, su padre lo seguía teniendo, su casa la seguía teniendo, su hermano lo seguía teniendo, todas sus pertenencias las seguía teniendo en su casa. Pero lo único que tenía que hacer es ir a su casa. Ya está. Pero ese hecho de ir a su casa ni estaba en él mismo. ¿Me entiendes? Es cierto que él recapacitó, ¿no? Dijo, en mi casa tengo tantas cosas y mira aquí cómo estoy, ¿no? Pero tenemos que pensar que ese conciencia, ese despertar de conciencia, lo hace Dios. Ni nosotros mismos hacemos eso. Porque eso es una buena obra ya el recapacitar y eso está en Dios. Y Dios es el que hace el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿no? No por nosotros. Nosotros no tenemos buena voluntad. La buena voluntad viene de Él, que es bueno. Entonces, tenemos que tener esa diferencia. Lo único que tenemos que pensar aquí con respecto a la salvación es que nosotros no podemos salvarnos y que nosotros somos malos y que dentro de nuestra maldad solo hay un Salvador, que es el que nos atrae a Él y el que nos ha puesto el camino, ¿no? Para llegar a Él y el que nos ha puesto para ir por ahí. No nosotros mismos andar por donde queramos, sino el camino lo ha trazado a Él y Él lo ha hecho todo. Entonces aquí vemos varios ejemplos de la salvación, me podría hablar mucho más, hay muchos textos que están mal interpretados y pasa con esto, como hemos visto con los apóstoles, con los profetas, con muchas cosas que podríamos ver, ¿no? Pero que podría alargarme mucho y no es plan, ¿no? Entonces, hermanos, el vídeo era en primer lugar para tomar conciencia de la doctrina que estamos viviendo. La doctrina no es el subjetivismo, no es el sentimentalismo, no es lo que a mí me parece, no es los sentires que yo tengo, no es que Dios me ha hablado, no es que toda esa corriente, ¿no? La doctrina es Cristo y su palabra. Y si me salgo de ahí, si hay algún pastor o hay alguien que conozcas que se sale de ahí, ya se está desviando. Aunque tú lo veas que son personas de Dios, que se está desviando. Y si se está desviando, corrígelo, si puedes, y háblale con amor y díselo. Pero está en nosotros el exponer estas cosas, porque si no lo hacemos nosotros, si no ponemos la sana doctrina, ¿quién lo va a hacer, no?
como dice la palabra de Dios, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Si nadie les comenta estas cosas, ¿cómo van a recapacitar y intentar corregir esos errores, ¿no? Y nada, simplemente he hecho este vídeo porque veo que hay un avasallamiento en las redes sociales de muchas doctrinas, de muchas cosas erradas, de muchas caídas, de muchas cosas que estoy viendo que me hace estremecerme en el sentido de la doctrina fiel y verdadera que es Cristo, ¿no? Y veo cómo se están alejando estas personas de la verdad, ¿no? Y es grave, es grave. Estoy leyendo un libro que se llama Fuego Extraño. El libro empieza... esta historia está en Génesis, si no recuerdo mal, con Moisés, ¿no? Y son dos personajes que aparecen que se llaman Nadab y Abiú, si no recuerdo mal, que presentan un fuego extraño eh, del cual Dios no había llamado, ¿no? Ni había mandado a traer ese fuego extraño, ¿no? Entonces estas personas cogen un fuego extraño de otro lugar que no estaba expuesto por Dios y estas personas caen muertas, ¿no? Y vemos cómo hoy día en nuestra iglesia hay muchos fuegos extraños diferentes, ¿verdad? De cosas que Dios no pone, sino que lo ponemos nosotros por nuestra propia opinión o por nuestros sentires, nuestras cosas, y eso es lo que tenemos que tener cuidado, en esos fuegos extraños que nosotros nos atribuimos como que es de Dios, cuando no lo es, hermano. Aunque parezca muy bíblico y muy bonito, si no es de Dios, no es de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que ser claros, concisos y tajantes con lo que es extrabíblico. Nosotros es solo la escritura y de ahí no nos podemos salir. Y si es solo la escritura la que nos rige, no podemos decir solo la escritura, pero también los sentires de este pastor o los sentires de este hermano. O porque este hermano seguro que Dios le habla porque este hermano es sin tacha y este hermano, vamos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto, hermano? Nos dice que maldito el varón que pone la mirada en otro varón. ¿Pero por qué? Porque esa persona que yo estoy poniendo la mirada es pecadora igual que yo. No nos podemos hacer dioses de una persona. Ya he dicho anteriormente, Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hermano, la palabra de Dios es clara y todo esto es muy sencillo de entender y es todos estos movimientos, cuidado, no nos salgamos de ahí y os animo de verdad a tener conciencia de ello, porque en estos últimos tiempos yo personalmente, no sé vosotros, pero yo abro mis redes sociales y son cosas desorbitadas las que me salen. Cosas que parece que hemos perdido la conciencia como cristianos. Y cuando una persona ve una cosa repetidas veces, el cerebro ya lo toma como algo normal, ¿no? Ya sea algo descomunal o algo que parece ya algo ya pecaminoso. Cuando ya sea repetitivo ya es como algo normal en tu vida. Y cuando yo veo estos vídeos de doctrinas raras, de cosas que salen atribuyéndose que es el poder del Espíritu Santo y no lo es, y está por todos lados, tú que abres estas redes sociales también y tú también lo ves, no podemos callarnos al respecto, ¿no? Yo he llegado a un límite y por eso he hecho este vídeo. Tomemos conciencia de lo que vemos, filtremos todo por la palabra de Dios. Y cuidado con el sentimentalismo, con el subjetivismo, con el emocionalismo, con todas estas cosas que
que sale de nuestro propio corazón y no del corazón de Dios. Que Dios os bendiga. Un abrazo.